y él no quiso ver cómo los colores que esparcía sobre el lienzo los arrancaba de las mejillas de la que se sentaba frente a él. Y cuando hubieron transcurrido muchas semanas y quedaba muy poco por hacer, salvo una pincelada en los labios y un retoque en los ojos, el espíritu de la dama volvió a vacilar como la llama en el cuenco de la lámpara. Y entonces se dio la última pincelada y se hizo el último retoque, y durante un instante el pintor se extasió ante la obra que había realizado, pero al siguiente, cuando aún contemplaba su cuadro, quedóse trémulo, palideció y gritó horrorizado: «¡Verdaderamente es la vida misma!». Volvióse de repente hacia su amada. Estaba muerta. Capítulo siguiente. Morella. Con un sentimiento de hondo y sin embargo singular afecto, contemplé a mi amiga Morella, habiéndola conocido por casualidad hacía muchos años. Mi alma, desde nuestro primer encuentro, ardió con un fuego que nunca antes había conocido, pero no tenía nada que ver con el fuego de Eros, y mi espíritu se fue amargando y atormentando con la convicción gradual de que ya no podría definir su insólito significado, ni regular su vaga intensidad. Sin embargo, seguimos tratándonos y el destino nos unió ante el altar, pero yo nunca hablé de pasión ni tuve pensamientos de amor. Ella, sin embargo, rehuía a la sociedad, y dedicándose solo a mí me hacía feliz, pues felicidad es maravillarse, felicidad es soñar. La erudición de Morella era profunda, como espero demostrar. Su talento no era corriente y su capacidad mental era gigantesca. Advertí esto, y en muchas materias pasé a ser su discípulo. Pronto, sin embargo, vi que quizá por haberse educado en Presburgo, ponía ante mí gran número de aquellos escritos místicos que suelen considerarse generalmente como mero desecho de la primitiva literatura alemana. Dichos escritos, no puedo imaginar la razón, constituían su estudio constante y favorito, y el hecho de que en el transcurso del tiempo llegaran a ser también el mío, debiera atribuirse a la simple pero eficaz influencia del hábito y el ejemplo. Si no me equivoco, con todo esto poco tenía que ver mi razón, mis convicciones. A menos que me engañe, no estaban de ninguna manera influidas por el ideal ni cabía descubrir, o mucho me equivoco, tinte alguno de misticismo en mis lecturas, en mis actos o en mis pensamientos. Persuadido de ello, me abandoné implícitamente a la guía de mi esposa y me adentré con resuelto corazón en lo intrincado de sus estudios. Y luego, cuando, sumiéndome en la lectura de páginas prohibidas, sentí un espíritu prohibido encenderse dentro de mí. Morella venía a poner su fría mano en la mía y, hurgando en las cenizas de mi muerta filosofía, sacaba de ella algunas graves y singulares palabras, cuyo extraño significado quedaba grabado a fuego en mi memoria. Y así, hora tras hora yo permanecía a su lado y me entretenía con la música de su voz hasta que por fin su melodía quedaba maculada por el terror, y una sombra caía sobre mi alma y palidecía, y me estremecía interiormente de oír aquellos sonidos sobrenaturales. Y de esta forma el gozo se desvanecía y se tornaba en horror, y lo más bello se convertía en horrendo, como Hinnom se convirtió en Gehenna. No es necesario expresar el carácter exacto de aquellas disquisiciones que, deformándose al salir de los libros que he mencionado, constituyeron durante tanto tiempo casi el único tema de conversación entre Morella y yo. Los eruditos, de los que podríamos llamar moral teológica, comprenderán fácilmente tales reflexiones, y los no iniciados, en cualquier caso, las entenderían un poco. El fiero patenteísmo de Fichte
la modificada paligenesia de los pitagóricos y sobre todo las doctrinas de la identidad, según recomienda Schelling. Eran generalmente los puntos de discusión que ofrecían más belleza a la imaginativa Morella. Esa identidad, denominada personal, la define fielmente el señor Locke, según creo, diciendo que consiste en la cordura del ser racional. Y puesto que, por persona entendemos una esencia inteligente, poseedora de razón, y puesto que hay una conciencia que siempre acompaña el pensamiento, es ella la que nos hace ser lo que llamamos nosotros mismos, distinguiéndonos así de otros seres que piensan y dándonos nuestra identidad personal. Pero el principium individualitionis, la noción de identidad que en la muerte se pierde o no se pierde para siempre, era para mí, en todo momento, una consideración de intenso interés, no tanto por la pasmosa y excitante naturaleza de sus consecuencias como por la notable y agitada manera con que Morella las mencionaba. Pero en realidad había llegado el momento en que el misterio de la manera de ser de mi esposa me oprimía como un hechizo. No podía soportar ya el contacto de sus dedos descoloridos, ni el tono quedó de su hablar musical, ni el brillo de sus ojos melancólicos. Y ella sabía todo esto, pero no me lo reprochaba. Parecía consciente de mi debilidad o insensatez y sonriendo lo llamaba destino. Parecía también consciente de la causa, para mi ignorancia, de mi gradual alejamiento de ella, pero no me hacía ninguna alusión ni referencia con su naturaleza. No obstante, era mujer y languidecía día a día. Con el tiempo, la mancha carmesí se fijó firmemente en sus mejillas y las venas azules de su pálida frente se hicieron prominentes. Llegaba un momento en que mi ser se deshacía de compasión, pero al siguiente tropezaba yo con la mirada de sus ojos reflexivos, y entonces mi alma enfermaba y sentía vértigo, el vértigo de quien se asoma a las profundidades de algún sombrío e insondable abismo. Deberé confesar que esperaba con ansia ardiente y devoradora el momento de la muerte de Morella. Así era. Pero el frágil espíritu se adherió a su envoltura de arcilla durante muchos años, durante muchas semanas y fastidiosos meses, hasta que mis nervios torturados lograron imponerse a mi mente y sirviéndome enfurecido por el retraso, con el corazón de un demonio maldije los días, las horas, los amargos momentos que parecían alargarse a medida que su suave vida declinaba, como las sombras en la agonía del día. Pero un atardecer, concretamente de otoño, cuando el viento permanecía quieto en los cielos, Morella me llamó a la cabecera de su cama. Había una opaca niebla sobre la tierra, toda y un cálido resplandor en las aguas, y entre las ricas hojas de la floresta de octubre parecía haber caído un arco iris del firmamento. Este es el día entre los días, dijo cuando me aproximé. Un día de todos los días, ya sea para vivir o morir. Es un hermoso día para los hijos de la tierra y de la vida. Y hermoso para las hijas del cielo y de la muerte. La besé en la frente y ella continuó: voy a morir, y no obstante, viviré. Morella, nunca existieron los días en que hubieses podido amarme, pero
a la que aborreciste en vida adorarás en la muerte. Morella. Repito que voy a morir. Por dentro de mí hay una prenda de ese afecto. Ay, cuán pequeño. ¿Qué sentiste antes por mí, por Morella? Y cuando mi espíritu parta, vivirá el hijo, tu hijo y el mío, el de Morella. Pero tus días serán días de dolor, de ese dolor que es la más persistente de las impresiones. Al igual que el ciprés, es el más duradero de los árboles, pues las horas de tu felicidad han terminado. Y la alegría no se recoge 2 veces en la vida, como las rosas de Paestum 2 veces al año. Tú ya no representarás el papel del Tello. Tello es un anacreonte natural de Teos, es Anacreonte natural de Teos, que según la leyenda vivió muchísimos años. Es una anotación. Con el tiempo, sino que, siendo ignorante del mirto y de la vid, acarrearás tu sudario en la tierra, como el musulmán en la Meca. Morella, exclamé, Morella, ¿cómo sabes tú eso? Pero ella, volviendo el rostro contra la almohada, experimentó un ligero temblor que sacudió todos sus miembros y murió. Ya no oí más su voz. No obstante, como ella había predicho, su hijo, el que había dado a luz al morir y que no respiró hasta que la madre dejó de respirar, su hijo, una niña, vivió. Y creció extraordinariamente en estatura e inteligencia, y fue la imagen misma de la que había partido, y yo la amé, con un amor más ferviente del que había creído posible sentir por ningún habitante de la tierra. Pero sin que pasara mucho tiempo, el cielo de este afecto puro se ensombreció, y la oscuridad y el horror y la pesadumbre lo cubrieron de nubes. He dicho que la niña creció extraordinariamente en estatura e inteligencia. Extraordinario, en verdad. Fue su rápido desarrollo corporal, pero terribles, oh, terribles, fueron los tumultuosos pensamientos que se agolpaban en mi mente al contemplar el desarrollo de su ser mental. ¿Podía ser de otra manera cuando día a día descubría los conceptos de la niña, los poderes y facultades ocultos de la mujer, cuando las lecciones de la experiencia brotaban de los labios de la infancia y cuando hora a hora veía fulgurar la sabiduría o las pasiones de la madurez en sus grandes y pensativos ojos? Cuando, como digo, todo esto se hizo evidente a mis espantados sentidos, cuando no pude ocultarlo por más tiempo a mi alma, ni alejarnos de esas percepciones que me hacían temblar al percibirlas. ¿Qué tiene de extraño que sospechas de naturaleza temerosa y excitantes se deslizaran en mi espíritu, o que mis pensamientos se volvieran espantados a las extrañas historias y escalofriantes teorías de la enterrada Morella? Arrebaté a la curiosidad del mundo un ser a quien el destino me impulsaba a adorar, y en la reclusión rigurosa de mi hogar velé con agonizante ansiedad por todo cuanto concernía a la amada criatura. Y mientras los años pasaban y yo contemplaba día tras día su santo, dulce y elocuente rostro, observando cómo maduraban sus formas, día tras día descubría en la niña nuevos puntos de semejanza con la madre, la melancolía y la muerte. Y hora a hora se hacían más oscuras esas sombras de similitud, más plenas, más definidas, más desconcertantes y más atrozmente terribles en su aspecto,
pues el hecho de que su sonrisa fuese como la de su madre podía soportarlo. Pero me estremecía ante su identidad, demasiado perfecta. Podía sufrir que sus ojos fueran como los de la Morella, aunque penetraban con harta frecuencia en las profundidades de mi alma con la misma intensa y turbadora significación, y en el contorno de la despejada frente, en los rizos del sedoso cabello, en los pálidos dedos que se ocultaban en él, en los tristes tonos musicales de su hablar, y sobre todo, sobre todo, en las frases y expresiones de la muerta, en boca de la amada de la vida, de la viva, encontraba yo materia para alimentar un pensamiento y un horror devoradores. Un gusano que no quería morir. De esa forma, transcurrieron 2 lustros de su vida y aún mi hija permanecía sin nombre cristiano sobre la tierra. Hija mía y amor mío, eran las denominaciones habitualmente dictadas por el afecto de un padre, y la rígida reclusión de sus días excluía toda otra denominación. El nombre de Morella había muerto al morir ella. De la madre nunca hablaba yo a la hija. Resultaba imposible hablar. En realidad, durante el breve periodo de su existencia, la última no había recibido impresiones del mundo exterior, salvo las que hubiesen podido despertarle los estrechos límites de su aislamiento. Pero por fin, la ceremonia del bautismo ofreció a mi mente en su estado de enervamiento y agitación una liberación presente de los terrores de mi destino. Y en la pila bautismal vacilé, buscando un nombre, y muchos nombres de sabiduría y belleza antiguos y modernos de mi país, y hasta extranjeros, acudieron en tropel a mis labios, y otros muchos hermosos apelativos que simbolizaban la gentileza, la felicidad y la bondad. ¿Qué me indujo, pues, a perturbar la memoria de la muerta enterrada? ¿Qué espíritu diabólico me impulsó a exhalar aquel sonido cuyo solo recuerdo hacía refluir la roja sangre a torrentes desde las sienes al corazón? ¿Qué demonios habló desde lo más recóndito de mi alma cuando entre aquellas oscuras naves laterales y en el silencio de la noche susurré al oído del santo varón el nombre de Morella? ¿Qué sino un demonio crispó los rasgos de mi hija y los cubrió con tintes de muerte cuando estremecía al escuchar aquel sonido apenas audible, y volvió sus limpios ojos de la tierra al cielo, y cayendo postrada sobre las losas negras de nuestra cripta ancestral respondió: aquí estoy. Claros, con clara frialdad penetraron aquellos breves y simples sonidos en mis oídos, y desde allí, como plomo derretido, se deslizaron sibilantes hacia el cerebro. Los años pasarán, pero el recuerdo de aquella época jamás. No ignoraba yo, ciertamente, las flores y la vid, pero la cicuta y el ciprés proyectaron sus sombras sobre mí, noche y día, y no conservé noción alguna de tiempo o lugar, y las estrellas de mi sino se desvanecieron del cielo. Y desde entonces la tierra se oscureció, y sus figuras pasaban junto a mí como sombras fugaces, entre las que destacaba solo una, Morella. Los vientos del firmamento no exhalaban sino un único sonido en mis oídos, y las ondas del mar murmuraban eternamente: Morella. Pero ella murió, y con mis propias manos la llevé a la tumba,
y reí con risa amarga y prolongada, al no hallar rastro de la primera en el sepulcro familiar, donde deposité a la segunda, Morela. The end. Bueno, este es el final del segundo capítulo mío del canal. Espero que os haya gustado mucho. El anterior capítulo no pude terminarlo porque se me apagó la batería. Pido mil disculpas. Como diría cualquier YouTube, suscribirse, dejar un me gusta si os ha gustado. Y bueno, si queréis compartirlo en las redes sociales, pues también sería guay. Y bueno, también no sé cómo voy a hacerlo a partir de ahora, si dividido en partes por temas de copyright. No lo sé, lo tendré que ver. Y bueno, pues espero que os cuidéis mucho y que seáis lo más positivos posibles. Y miles de besitos y muchos, 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 muchos abrazos y besitos para mis suscriptores. Y nada, chus.